Que Dios bendiga su vida, amén. ¿Cuántos saben que es importante estar en la casa del Señor? ¿Y sabe por qué es importante estar en la casa del Señor? Porque es ahí donde Dios nos habla. Escúcheme bien. Hay mucha gente que dice, no, Dios en mi casa también me habla, pastor. Pero algo pasa cuando usted, escúcheme bien, da un paso más cuando usted va más allá. Acuérdese que la Biblia así dice que el que pide, recibe, y que el que busca, halla, y al que toca se le abrirá. Y nosotros cada vez que venimos a la casa del Señor, venimos literalmente cuando entramos por esa puerta con acción de gracia, eso es lo que estamos expresando delante del Señor, que tenemos una necesidad de Él, una necesidad de dar gracias, una necesidad de alabar su nombre, de glorificar su nombre, pero también una necesidad de que Él nos supla por medio de su palabra. Amén, porque Dios nos suple por medio de su palabra. Amén. Si hay algo que usa Dios para poder bendecirnos, hablarnos, direccionarnos, enseñarnos, instruirnos, capacitarnos, es su palabra. Amén, es su palabra. O sea, yo necesito buscarla. Necesito buscar esa palabra. ¿Por qué? Porque es lo que Dios usa. Escúcheme bien, para bendecirnos en toda área de nuestra vida. Ya sea en crecimiento, o sea en el área que sea. Laboral, económica, espiritual, emocional, familiar. En el área que sea, la palabra es la que va a producir algo nuevo en nosotros. Escuche bien. La palabra de Dios es la que va a producir algo en usted. Hay una promesa de parte de Dios. Yo quiero hablarle esta noche de eso. Quiero hablarle de esa promesa, escúcheme bien, que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque Dios, cuando Dios nos habla por medio de su palabra, Dios nos garantiza. Escuche bien, Dios nos garantiza de que esa palabra que Dios nos habló, que recibió usted en su corazón, escuche, no va a volver a Él, no va a regresar a Él sin fruto. Escuche bien, no va a regresar a Él sin fruto, o sea que hará algo en usted, que hará algo en mi vida. Porque para eso Dios envió esa palabra. Y el día de hoy quiero comenzar haciéndole esta pregunta. Quiero compartir esta palabra con usted haciéndole también una pregunta. Y esa pregunta es, ¿alguna vez usted ha sentido que una promesa que Dios le dio no se cumplió? Yo creo que sí, pues. ¿O no? Yo igual he sentido que de repente como que Dios me dijo algo y ¿por qué no se cumple? Yo creo que más de uno no hemos hecho esa pregunta, ¿no? Y parece que es como que algo no pasa, no cambia, es como que Dios me habla, pero nada sucede, pastor, nada pasa. Yo creo que todos nos hemos sentido así en algún momento. Todos hemos sentido alguna vez que una promesa que Dios nos dio no se ha cumplido o no se cumplió. Muchas veces usted creyó, oró e incluso declaró con sus propias palabras, pero que a pesar de todo eso, a pesar de la fe que usted tenía, nada cambió o nada ha podido ser cambiado aún. Yo creo que todos nos hemos sentido así. A pesar de todo lo que usted ha hecho o hizo, aparentemente es como que nada se cumplió, todo sigue igual, nada cambia. Yo creo que eso le pasa a usted. Míreme para acá, yo no lo veo bien claro, pero yo creo que eso le pasa a usted. Claro, le pasa a usted. Si no andaríamos contentos, a salto, a grito, llenos de gozo. Si no pensáramos así, si en algún momento usted y yo no pensáramos así, que parece como que Dios se demora, como que parece que nada pasa. Sería otra la expresión nuestra, pues. ¿Qué pasó con aquel que le cumplió Dios la palabra a través de Pedro y Juan cuando le dijeron no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? ¿Qué pasó con él? Dice que se le dijo, levántate en el nombre del Señor. Se levantó y entró saltando y glorificando a Dios al templo, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿se nota, no? ¿Se nota cuando Dios hace algo en usted o no? Se nota cuando usted, escúcheme bien, cuando usted recibe la palabra y esa palabra se cumple en su vida. Por eso le decía, ¿y sabe usted que esa sensación es más común de lo que parece? Porque yo creo que todos nosotros no hemos sentido o hemos sentido eso también. De que como que Dios parece que se retarda un poco en lo que hemos estado orando, pidiendo, en lo que hemos creído o en lo que Dios nos habló por medio de su palabra. Porque eso es algo que muchas veces ha pasado por nuestra mente. Y es a causa de eso que usted y yo muchas veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Será que Dios me habló?
¿O será que a lo mejor sentí solo una emoción nomás? Algo me pasó. Porque cuando Dios le habla a usted, cuando usted recibe una palabra, algo pasa en su corazoncito, en su interior. Que a lo mejor usted no lo entiende, pero es como que hay algo diferente que sucedió. Por eso usted se va diferente después que sale de este lugar. El mismo problema, pero se va diferente. Es como que algo trajo paz, tranquilidad. Y eso es porque Dios habló a su vida, pues. Dios habló a su necesidad. Muchas veces nosotros no sabemos detectar aquello. ¿Y sabe por qué no sabemos detectarlo? Porque nos falta más relación, más comunión con Dios para poder conocer la presencia de Dios. Para poder saber usted diferenciar, discernir cuando Dios habla y cuando Dios no. Por eso le decía que eso es algo que muchas veces ha pasado por nuestra mente y es a causa de eso que muchas veces no nos hemos hecho esa pregunta. La pregunta del por qué la promesa que Dios me dio no se ha cumplido o no se cumplió. Porque sabe usted que el silencio de Dios muchas veces duele mucho más que el mismo problema. Cuando usted sabe que Dios habla y que Dios cumple y que Dios se manifiesta, cuando algo no sucede de Dios, duele ese silencio. Porque como usted sabe que Dios responde, que Dios es real, que su palabra es poderosa, que Dios tiene poder para hacer algo en nosotros, cuando hay un silencio de Dios, nos duele, uno dice, Señor, ¿qué pasará? Y empieza el cuestionamiento. Y uno se empieza a pasar 1000 películas, ¿será por esto? ¿Será por esto otro? ¿Será que esto? Eso duele, pues. ¿Y saben lo que hace cuando usted y yo le damos lugar a eso? Eso es lo que nos desanima. Y el enemigo, como es astuto, el enemigo de nuestra alma, usa eso para poder no solo desanimarnos, sino que debilitarnos en la base, la fe, que es la que nos sostiene. Y por eso muchas veces perdemos el ánimo y ya como nos desanimó, ya no hay ánimo de hacer nada, de congregarnos, de buscar de Dios, de creerle a Dios, de hacer algo que Dios necesita que usted y yo hagamos. Porque se pierde aquello. Porque hay promesas de parte de Dios que usted y yo oramos y creemos, pero que muchas veces aparentemente pareciera que nada pasa. Escuche bien. Y para peor, muchas veces la espera se alarga y cuando eso pasa, cuando la espera se alarga, el corazón comienza a desfallecer y comienza a hacerse estas preguntas. ¿Será que lo que Dios me dijo es verdad? ¿Será que eso como que sentía aquí adentro es real y no solo una emoción? Uno comienza a preguntarse eso. Porque si uno no se lo preguntara, hermano, escúchame bien, uno seguiría firme en lo que Dios le habló, ¿no? Y es por eso que desmayamos en lo que Dios nos habló, porque empezamos a darle lugar, escúchame bien, a preguntas en nuestra mente que de alguna manera el enemigo usa para debilitarnos en la fe. Escúchame, porque Dios a usted ya le habló. Claro, si usted empieza a creer hoy día recién que Dios ahora le está hablando, entonces, ¿y qué pasó con lo demás que Dios dijo? ¿Qué pasó con lo que Dios hizo ayer, antes de ayer, la semana pasada, el mes pasado en usted? Con lo que le dijo. ¿Qué pasó con esa palabra que usted recibió y algo pasó en su interior? Por eso muchas veces nos preguntamos, ¿será que lo que Dios me dijo era verdad? ¿Será que lo que Dios me habló por su palabra era cierto? Yo creo que muchas veces, cuando nada pasa o cuando nada sucede, usted y yo no hemos preguntado eso. Se ha preguntado a lo mejor si tan solo fue una emoción o realmente fue Dios el que le habló. Son preguntas que no hacemos. ¿Cuántas veces a lo mejor nos hemos hecho esa pregunta, pues? Y de eso quiero hablarle un poco. Y como respuesta a esto que le estoy hablando el día de hoy, quiero decirle una cosa. Y eso que le quiero decir es que Dios jamás jugará con nuestras expectativas. Escuche esto, Dios no juega con sus expectativas. Cuando Dios le habla, no está jugando con sus expectativas. ¿Entienda lo que le estoy diciendo? Cuando Dios le habla, cuando usted escucha la palabra de Dios, Dios no está jugando con usted ni con sus expectativas. Y esto que le estoy hablando el día de hoy no es algo que le diga yo. Es algo que Dios estableció por su palabra, lo dice Él. Él no juega con las expectativas de la gente.
Él no le dice te voy a bendecir y después dice, lo engrupí. Dios no dice te voy a sanar y después dice, que crea nomás y total. Dios no hace eso. Hermano, Dios no hace eso. Por eso le digo, Dios ya le habló. Ahora es usted el que tiene que creer. Porque le repito, Dios no juega con tus expectativas. Por eso esto es algo que Dios mismo estableció en las Escrituras. Porque la palabra de Dios no es frágil como quizás muchas veces la suya y la mía. A lo mejor yo puedo decirle a alguien y yo puedo fallar, me puedo equivocar, me puedo arrepentir, pero Dios no. La palabra de Dios tampoco es incierta como lo es muchas veces la nuestra. ¿Será que el pastor irá? ¿Será que el hermano me dijo la verdad? ¿Será que a lo mejor mi vecino irá a cumplir? Dios no es así. La palabra de Dios no es incierta. La palabra de Dios es viva y es eficaz, dice la Biblia. ¿O no? ¿Sí o no? Entonces, ¿cuántos se acuerdan de lo que Dios le ha hablado? ¿Cuántos se acuerdan de lo que Dios le ha hablado? A ver, esta semana que pasó, ¿cuántos se acuerdan de las palabras de la semana que pasó? Porque yo le aseguro que ahí está su respuesta. Le aseguro que ahí está su respuesta y usted está sufriendo de más. Yo le aseguro que ahí está su respuesta y usted hoy día está sufriendo, atribulado, angustiado. Escúcheme bien. Porque no entiende que Dios no juega con sus expectativas. Que Dios cuando habla, escúcheme bien, eso que Dios nos dijo va a volver a Él, pero con un fruto. Si no, esa palabra no vuelve a Él así vacía. Por eso la importancia de guardar la palabra, oírla atentamente, dice Deuteronomio, para guardarla. Escúchame bien, y después ponerla por obra, o sea, creer y accionar a través de ella, porque Dios no juega con mi sentimiento, ni con mi corazón, ni con las expectativas que yo tengo en Él. Por eso le decía, la palabra de Dios no es incierta. Las palabras de Dios no son como nuestras palabras y a lo mejor como nuestro juramento, sino que la palabra de Dios es real. La palabra de Dios, escuche bien, es viva y la palabra de Dios también es eficaz. Y es eficaz porque la palabra de Dios tiene un propósito. Mira al de al lado y dígale, cuando Dios te habla, lo hace con un propósito. Claro, porque nosotros pensamos que cuando Dios nos habla, como que, hermano, tomamos la palabra de Dios tan superficial como si fueran palabras al viento. Las mías pueden ser al viento, las de Dios no. Y es eficaz porque la palabra de Dios tiene propósito. La palabra de Dios tiene dirección. Y no se olvide que por sobre todas las cosas y por sobre todas las situaciones, la palabra de Dios tiene poder para cambiar y transformar las situaciones o lo que usted y yo podamos estar viviendo. Eso fue lo que Dios le dijo a su pueblo a través de Isaías cuando ellos pasaban por momentos difíciles y perdían la esperanza a través de lo que vivían. Eso Dios se lo dijo a su pueblo a través de Isaías. Porque cuando Dios le da esta palabra a su pueblo, ellos estaban pasando por momentos de quebranto. Dios estaba llamando a su pueblo en medio de ese quebranto ahora a un arrepentimiento. Porque Dios quería hacer algo en ellos, por eso les hablaba y les decía lo que yo les digo, a mí no va a volver sin el resultado, sin el fruto por el cual yo se la envío a ustedes. Dios estaba llamando a su pueblo a que lo buscaran nuevamente. Y es en este contexto que Dios les da esta poderosa promesa, esta poderosa palabra. Dios les decía por medio de Isaías que así será su palabra, le decía. Que así será la palabra que salía de la boca de él. Que no volvería a él sin haber realizado lo que él deseaba. Que esa palabra no iba a volver a él sin haber logrado el propósito por el cual Dios se la enviaba a su pueblo. Escuche bien, mire lo que dice Isaías 55:11. Porque esta es la promesa y la garantía que Dios le da a su pueblo a través de lo que le hablaba. Y dice así en el nombre de Jesús. Así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? Ahí nos dice cómo será. Dice, no volverá a mi vacía,
Mire, lo primero que dice, no volverá a mí vacía, o sea, no volverá a mí sin fruto, sin que haya provocado algo en usted. Miren de al lado y dígale, aprende a esperar, dígale. Porque ahí nos dice que su palabra no volverá a él sin resultado. Escuche bien. Entonces, si su palabra, esa palabra que Dios le ha hablado, no volverá a Dios sin resultado, es usted el que está desesperado, pero Dios, escuche, Dios hará algo por medio de esa palabra en usted. Porque dice, así será mi palabra que sale de mi boca, punto y coma, no volverá a mi vacía. Sino que dice, sino que hará lo que yo quiero. Entonces la palabra de Dios cuando va a su vida, cuando Dios le habla, va con un propósito, pues. ¿Usted cree que la palabra va con un propósito? Claro, cuando Dios habla, va con un propósito, porque lo que Él habla no vuelve a Él sin fruto. Por eso somos nosotros los que muchas veces tomamos la palabra y la tomamos como algo superficial. Cuando Dios es claro, dice, lo que yo hablo no vuelve a mí sin resultado. Así será mi palabra, dijo Jehová, que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Entiende eso usted? Medite en ese verso. Porque eso es algo poderoso. Es Dios el que está hablando ahí. El que dice lo que yo hablo va a traer un resultado en tu vida. Lo que yo te hablo, lo que yo te digo, lo que está escrito para ti, no vuelve a mí, dijo Jehová, sin fruto. ¿Por qué no vuelve a mí sin fruto? Porque lo que yo envío, va a ser prosperado en aquello para lo cual yo la envío. Entonces, yo puedo decirle que a través de lo que Dios no ha hablado, porque esta palabra viene enganchada a otra que hablé la semana pasada. Y cuando leo esto digo, entonces, gracias Señor porque ya hablaste. No veo nada, pero el Dios es el que me dice que aunque yo no vea nada, lo que Dios habló, eso no vuelve a Él sin resultado. Que así como la lluvia dice, riega la tierra para que la tierra produzca, así será mi palabra, no volverá a mí, dijo Jehová, sin un fruto. Escúcheme bien. Es la persona o de la persona a la cual yo la envío. Entonces es muy importante que usted no deje de creer en lo que Dios le habla y en lo que Dios le dijo. Es importante que usted no deje de creer en lo que Dios nos habló y en lo que Dios nos dice. Porque si no alargamos nosotros nuestra respuesta. Cada vez necesitamos otra palabra para seguir creyendo. No, necesitamos tomar lo que Dios nos dijo, creer en lo que Dios nos dijo, orar por lo que Dios nos dijo, declarar lo que Dios nos dijo, profetizarnos a través de lo que Dios nos dijo, porque esa palabra que Dios nos dijo, traerá un fruto en nuestra vida. Por eso el salmista David dijo, los que sembraron con lágrimas, escuchen, dice, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, ¿cuánto usted a lo mejor ha sembrado orando, clamando, leyendo, buscando de Dios para poder tener una respuesta a esa necesidad que tiene? Bueno, el salmista entendió algo, dijo, con regocijo, con alegría, con gozo, voy a volver porque sé que la palabra, escúchame bien, lo que he sembrado, lo que he declarado de parte de Dios traerá un fruto también a mi vida. Por eso que Dios mismo a través de su palabra que nos garantiza que la palabra que sale de su boca no se va a perder. Como tampoco esa palabra que viene de parte de Dios quedará en el aire. Escuche, la palabra que viene de parte de Dios no quedará en el aire. Usted tiene que agarrarla, creerla, tomarla y empezar a vivir con ella. No veo nada, pero sé que tú lo harás, Señor. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Y como Él también nos dijo esa palabra, también nos dijo que esa palabra provocará lo que Dios quiere en nosotros. Sino que esa palabra que usted viene a escuchar cada martes, jueves y domingo a la casa de Dios. Esa palabra que usted viene a buscar, que salga de la boca de Dios para lo que usted necesita.
Isaías dice que Dios dijo que no volverá el vacío, o sea que va a traer un fruto, va a provocar un fruto en usted, que va a tener un resultado allí en su vida. Eso dice Isaías, va a tener un resultado en usted. ¿Sabe por qué? Porque usted vino en medio de su situación, en medio de su circunstancia, vino porque necesita de Dios. Necesita la respuesta de Dios. En medio del proceso, del problema, la situación, necesitamos de Dios. Y cuando necesitamos de Dios, la Biblia dice que el que busca va a encontrar, pues. Entonces, cuando Dios nos habla, usted no se puede ir igual, tiene que atesorar lo que Dios le dice, porque Dios dice que Él va a cumplir, que Él va a hacer algo a través de lo que le dijo. Dicho en otras palabras, Dios dijo: mi palabra, mis promesas, lo que yo les digo, lo que Dios dijo, eso que yo digo, no regresará a mí sin fruto. Literalmente es lo que dice Dios por medio de Isaías. Que lo que Él dice, lo que Él nos habla, lo que Dios colocó en nuestro corazón, no va a volver a Él sin un fruto. O sea, eso quiere decir que su palabra no retorna a Él hasta que cumpla lo que Dios, escúcheme bien, quiere por medio de esa palabra en nosotros. Por eso es usted el que tiene que atesorar, guardar esa palabra y caminar en ella, caminar en fe. Orar a través de ella, declararla cada día que usted se levanta para usted. ¿Y sabe por qué tiene que hacerlo? Porque esa es la parte que le toca hacer a usted. La garantía, lo que hace Dios es la garantía que nos da de que esa palabra va a provocar algo en nosotros. Entonces, si esa es su promesa, esta palabra que estamos escuchando el día de hoy no volverá a Dios sin su fruto, pues. Porque es promesa de Dios. Por eso este texto bíblico que les acabo de leer también añade: siempre hará lo que quiero, siempre cumplirá mi misión en cada corazón y siempre será prosperada en aquello para lo cual la envié, siendo esta la garantía de la palabra de Dios. Y será prosperada. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Esa es la garantía. O sea que cuando Dios te habla, no te habla para que te vaya mal. Te habla para cambiar la situación, cambiar tu circunstancia. Escúcheme bien, cuando Dios nos habla porque hay algo que Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro corazón. Nos habla porque hay algo que Dios quiere hacer en medio de lo que usted y yo podamos estar enfrentando, viviendo el día de hoy. Somos nosotros los que tomamos muy livianamente lo que Dios nos dice, pero Dios nos garantiza que quiere hacer algo ahí y lo hará. Siendo esta la garantía de su palabra, entonces cuando usted crea, cuando usted ore, cuando usted espere y se alargue aparentemente, escúcheme bien, y se alarga aparentemente esa espera y nada pase y su corazón comienza a desfallecer, acuérdese de esta palabra y esta promesa que está en Isaías 55:11. Acuérdese, cuando vea usted que no hay resultado, que parece que nada sucede, como que Dios no responde, acuérdese de esta palabra, vaya, léala y empieza a declararle en usted, en su vida, en su corazón. Empieza a meditarle y empieza a decir: tú dijiste, Señor, tu palabra dice, Señor. Fue lo que hizo Jesús. Jesús siempre decía: escrito está. ¿Sabe lo que hacía Él cuando necesitaba de Dios? E iba a lo que estaba escrito, a lo que Dios establecía. Y usted y yo tenemos que irnos a lo que Dios nos dice. ¿Para qué cosa? Para que eso que Dios nos dice, escúcheme bien, produzca esos cambios en nosotros. Cuando comienza a preguntarse si lo que Dios le dijo será verdad o si lo que Dios le habló por su palabra será cierto, acuérdese de lo que dice de lo que dice Dios para su pueblo. Acuérdese de la promesa que Dios nos da. Porque esta palabra se escribió hace muchos años atrás, pero la escribió, escúcheme bien, ¿quién la soltó? ¿Quién la puso en el corazón de Isaías, en la boca de Isaías, para poder profetizarla, poder declararla? Fue el mismo Dios que usted y yo tenemos hoy. Y si esta palabra está ahí escrita, está vigente. Es para usted y es para mí. Por eso está allí en la Biblia. Y está para que usted y yo sepamos que cuando Dios habla, nos garantiza lo que habla. Escúcheme bien, nos garantiza lo que habla. Él no habla como habla el hombre, palabras al viento. No, Dios no tira palabras al viento. Dios dice: esto voy a hacer con cada palabra que yo suelte sobre ustedes, con cada palabra que yo establecí para ti.
Cuando venga la duda y se pregunte usted si solo fue una emoción o realmente fue Dios el que le habló, acuérdese de esta respuesta, de esta promesa que está escrita aquí, que Dios le da a su pueblo y que también está para nosotros, pues. Acuérdese que así será mi palabra, dijo Jehová, que sale de mi boca. ¿Cómo será? No volverá a mí vacía, dijo. Escuche bien, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sino que hará lo que yo quiero. Escúcheme bien, son tres cosas: no vuelve al vacío, no vuelve sin fruto, sino que hará lo que Dios quiere. Diga conmigo, lo que Dios quiere. Y va a ser prosperada en aquello para lo cual Dios también le envía. Entonces tengamos siempre en cuenta que Dios jamás juega ni jugará con nuestra expectativa. Porque el problema nuestro es que nos olvidamos rápidamente de lo que Dios nos habló, como si Dios nos tirara una talla y ya, y después vamos a ir a buscar otra. Como si Dios nos dijera algo que nos adormece un poco y después necesitamos algo más para seguir tranquilos. No, Dios no es así. Escuche, Dios no es así. Él es claro, Él dice: lo que sale de mí, lo que está escrito, se cumple. Escúcheme bien, no vuelve a Él sin antes haber provocado, escuche, lo que Dios quería y pensaba al colocar esa palabra en nosotros. Y no solo eso, sino que también esa palabra, escúcheme bien, prospera y será prosperada en medio de ese propósito por el cual Dios nos la envía. Por eso le repito, esta palabra y esta promesa que estamos escuchando el día de hoy, no volverá a Dios sin fruto. No volverá a Dios sin fruto. La palabra y la promesa de Dios, no volverá a Él sin fruto. Eso quiere decir que no volverá a Él sin un resultado en nosotros. No volverá. Pero somos nosotros los que debemos, escúcheme bien, estar atentos. Lo que necesitamos recibir, atesorar y empezar a poner en práctica lo que Dios nos habla. Porque la promesa está. Escúcheme bien, la promesa está. La pregunta es, ¿la fe y la confianza también están en usted ahora? Porque esa es la respuesta nuestra a la promesa que Dios nos da. Nosotros tenemos que responder a la palabra. ¿Cómo tenemos que responder? Con fe. La Biblia dice que por causa de no ir acompañada de fe en aquellos, los antiguos, en aquellos que recibieron la palabra dice que no les fue de provecho a ellos, pero no porque no tuviera poder. Por eso es que le digo, le vuelvo a decir, la palabra cuando viene de Dios tiene poder. Escuche, tiene poder. Tiene poder, tiene propósito. Es viva. Es eficaz. Escuche bien, o sea, tiene todo lo que necesita esa palabra para cumplir el propósito o lo que Dios quiere hacer con nosotros. La pregunta es, nosotros tenemos lo que esa palabra necesita para que pueda crecer, germinar, crecer, traer ese fruto en nuestra vida, y ahí es donde entra la parte suya y mía. Ahí es donde entra, escúcheme bien, la parte suya y mía. Decir, oh sí Señor, es verdad, tu palabra es viva. He estado demorándola, he estado trabando, Señor, de que se cumpla en mí. ¿Y cómo lo hemos hecho? A través de no poder diferenciar lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso Dios nos habla y seguimos sufriendo, y Dios nos sigue hablando, esperando que usted le pueda oír. Pero no con estos oídos. Por eso Isaías decía, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Escúcheme bien, porque la palabra cuando viene, porque es viva y eficaz, porque no va a tu mente, no va a los sentidos, va al corazón. Va al corazón, va a tu espíritu. Por eso le repito, esta palabra y esta promesa que estamos escuchando el día de hoy, no volverá a Dios sin fruto.
No volverá Dios sin fruto, porque esta verdad, escúcheme bien, porque esta verdad y esta promesa que Dios le dio a su pueblo a través de Isaías hace muchos años atrás sigue estando vigente y sigue siendo una verdad también el día de hoy. Escuche, la palabra está vigente. La palabra de Dios sigue siendo una verdad. El día de hoy su palabra es una verdad. Por eso es viva, no muere, es eficaz, no permanece para siempre. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no lanza promesas al aire como lo hacemos muchas veces nosotros, sino que a cada palabra que sale de su boca, siempre llevan el respaldo de Dios. Escúcheme bien, cada palabra que sale de la boca de Dios lleva su respaldo. Hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Ese es el respaldo de la palabra que sale de la boca de Dios. Es que viene con un propósito y ese propósito con el cual viene se va a cumplir. Le toca a usted esperarlo o no, se va a cumplir. Cada palabra que sale de la boca de Dios siempre llevan su respaldo eterno. ¿Por qué? Porque Dios no lanza palabras por lanzar, sino que son palabras que llevan su respaldo y su poder a aquellos que le creen. Por eso dice, así será la palabra que sale de mi boca. Yo cuando medito en ese verso, escúcheme, ese verso nos habla mucho. Así será la palabra que sale de mi boca. Y yo digo, Señor, ¿cómo es? Y ahí empiezo a meditar en lo que sigue y empiezo a ver que Dios no solo me habla, sino que me da una garantía de aquello que sale de la boca de Dios. De aquello que usted y yo leemos, escudriñamos. De aquello que usted y yo buscamos en su palabra. Hay una garantía. Y la garantía es que va a ser lo que Dios quiere, no lo que usted quiere. Mira al de al lado y dígale, no es lo que tú quieres, es lo que Dios quiere. Por eso es importante que usted entienda, medite y medite en la palabra para que entienda lo que Dios quiere hacer, porque ese es el comienzo, escúchame bien, de su respuesta. Ese es el comienzo de su respuesta, de lo que usted ora, de lo que usted pide, es lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere, eso es lo bueno, lo agradable, lo perfecto para nosotros. Es por eso que puede ser que aquello que estamos esperando a lo mejor aún no se haya cumplido, pues. O puede que no se cumpla cuando usted y yo queramos. O conforme a la expectativa de tiempo que usted y yo tengamos. O bien que no se cumpla como usted y yo queremos o como usted y yo esperamos. Pero hay una verdad de parte de Dios para usted y es esta. Escuche, hay una verdad de parte del Señor para su vida y es esta, aunque usted no vea nada. Aunque no venga como usted la espera, hay una verdad y dice que esa palabra que Dios le habló va a tener un propósito, un resultado en usted. Y esa verdad es que la palabra y la promesa que Dios le dio a usted jamás volverá a él sin resultado. Escucha bien, jamás volverá a Dios sin resultado. Ahora que tendremos que atravesar procesos difíciles en nuestra vida, claro que los tendremos que atravesar y le puedo asegurar que unos serán más difíciles así como otros más fáciles. Pero serán momentos, mi hermano, en donde no veremos quizás a lo mejor la respuesta o los resultados de Dios. Pero hay una verdad, diga conmigo, hay una verdad. Claro, hay una verdad que no podemos pasar por alto y esa verdad es que la palabra de Dios se va a cumplir. Esa verdad es que la palabra de Dios se va a cumplir. Esa verdad es lo que dice aquí Isaías de parte de Dios para nosotros. Se va a cumplir. A lo mejor no como usted y yo queremos, le dije. Pero sí como Dios quiso y como Dios también trazó. Pero sí como Dios quiso y como Dios también trazó, porque dice, sino que hará lo que yo quiero, no lo que usted y yo, lo que Él quiere. Hará lo que Él quiere y será prosperada en aquello para lo cual Dios la envió. Por eso el salmista dijo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Escucha lo que dice el Salmo 126:5. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Yo le voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿Usted está orando a Dios? ¿Está clamando por su petición?
Está rogando por su petición. Lo está haciendo con acción de gracia y lloro, porque si no, ¿qué va a cegar? ¿Qué va a cosechar si no lo estamos haciendo así? Si es la palabra que sale de la boca de Dios, escuche la que tiene que tomar usted y caminar a través de ella, declararla, orarla. Porque ya sabe que Dios va a cumplir lo que Él dijo. El salmista dijo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Por qué? Porque hay oraciones que hemos sembrado con lágrimas. ¿Acaso usted no ha orado por un hijo llorando? ¿No le ha tocado llorar, pedirle a Dios, llorando por una situación, por alguna petición, por algún hijo? ¿No ha orado llorándole a Dios por su esposo, su esposa, su familia, o por algún problema que usted tiene? ¿Qué está haciendo usted ahí cuando está orando? Sembrando, pues. ¿Y cómo está sembrando? Escúcheme bien, con lágrimas, llorando, no por usted, por Señor, arréglalo, sánalo, restáuralo, levántalo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Sembrando o no? Pero ¿y si no? Si no, pastor, mi hijo me salió tan malo, ore por él, clame por él, siembre, porque lo que usted busca es recoger una respuesta de Dios en eso que usted está sembrando, ¿o no? Porque no hay forma que usted ciegue, coseche, si no. Hay palabras que escúcheme bien, hay oraciones que hemos sembrado con lágrimas, hay palabras que hemos pronunciado y declarado con fe. El salmista, cuando dice los que sembraron con lágrimas, ¿sabe que está haciendo una declaración de fe? Dice: con regocijo segarán. ¿Es una declaración de fe? Claro, una declaración de fe. Entonces, si usted, escúcheme, ha servido a Dios, ha sembrado en Dios, tiene que aprender a declarar su respuesta. Tiene que aprender a llamar lo que usted quiere. Porque escúcheme, cuando usted y yo lo hacemos conforme a la palabra de Dios, esa palabra de Dios no vuelve a él vacía. Por eso Dios nos da una palabra, le decía yo, ¿para qué? Para que usted y yo la tomemos y en esa palabra usted y yo oremos y le digamos: Señor, claro, yo necesito mi respuesta, como venga, Señor, pero dámela. Señor, necesito que abras esa puerta, no sé cómo, pero ábrela. ¿Qué está sembrando? ¿Está sembrando algo para lo que necesita obtener o no? Y dice la Biblia que por causa de tomar usted y yo la palabra de Dios, llevarla a mi corazón, esa palabra va a traer un resultado a mi vida. Eso que he sembrado, dijo el salmista, no va a volver sin un resultado. Con regocijo, con alegría, con gozo voy a celebrar. Porque ¿quién no celebra una cosecha? Por eso hay oraciones que hemos sembrado con lágrimas, hay palabras, escuche bien, que hemos pronunciado y declarado con fe, y hay promesas que hemos atesorado en silencio, pero conforme a esta palabra, todo eso que hemos sembrado, hermanos, no lo hemos perdido. Con regocijo segaremos. La pregunta mía es: ¿usted está sembrando con lágrimas? Porque si quiere cambio, tiene que hacer algo para que eso suceda, ¿o no? Cuando usted siembra algo y esa semilla no le da nada, ¿qué tiene que hacer? ¿Seguir sembrando la misma semilla o cambiarla? Cambiarla, pues. Porque usted sabe que esa semilla que está sembrando, lo que está haciendo, no le está dando resultado. Por eso la palabra de Dios es una garantía para nosotros. Es una garantía cuando usted la atesora, es una garantía cuando la lleva a su corazón y es una garantía cuando usted la vive en su vida. ¿Por qué es una garantía? Porque Dios dice que a Él no va a volver sin resultado. Porque Dios dice que si Él lo que envía a Él, escúcheme bien, va a hacer lo que Dios quiere. Y va a tener un resultado también en nosotros. Todo eso que hemos sembrado jamás ha sido en vano. Mira al de al lado y dígale: ¿le has orado a Dios?
Porque si le has orado, dígale, eso que tú has orado, dígale, yo aquí estoy viendo que la palabra de Dios dice que no es en vano. Ahora si no has orado, dígale, ponte a orar, ponte a hacer algo, dígale. Claro, póngase a hacer algo porque Dios ya nos da la promesa, nos da la garantía, nos da su palabra. Usted sabe que la palabra de Dios es viva, usted sabe que es eficaz, usted sabe que tiene poder. Entonces, ¿qué espera? ¿Qué espera? Si estamos pidiéndole la cosecha a Él, que Él nos dé el resultado de esa palabra que Él nos envía. Por eso todo eso que hemos sembrado jamás ha sido en vano, porque la palabra de Dios es como la lluvia. Escuche bien, no se devuelve al cielo sin que antes haya regado la tierra y haya hecho florecer algo en ella, ¿no? ¿Sí o no? Cuando llueve usted sabe que el vapor, la humedad, la nieblina empieza a subir, ¿cierto que sí o no? O sea, pero escúcheme, antes de que suba eso, primero regó la tierra. Y al regar la tierra, escúcheme bien, esa tierra, por causa de esa agua, hizo producir algo en ella. Así es la palabra de Dios. No vuelve a Dios sin antes haber provocado algo en tu vida. Así es también cada palabra que Dios nos da y que Dios nos dio. Aunque ahora mismo no estemos viendo resultados, la garantía es que esa palabra está trabajando en algo en usted. Escúcheme bien, la garantía de esta palabra que Dios nos da es que esa palabra está trabajando en un área suya. Esa es la garantía. Si usted no ve el resultado, Dios dijo que no vuelve al vacío. Entonces, si se está demorando es porque hay algo que Dios está haciendo en mí. Es algo que Dios quiere producir en mí, por eso no vuelve a Él sin fruto. Esa palabra está transformando algo en nosotros, aunque usted y yo el día de hoy no lo podamos ver. Hermano, esa palabra que Dios envía está transformando algo en nosotros. Aunque usted y yo el día de hoy no lo podamos ver, hay algo que esa palabra está haciendo en mí. Esa lluvia que viene a la tierra está haciendo algo en la tierra. ¿La regó, pastor? Sí, pero no solo la regó. Escúcheme bien, sino que le dio vida. Le dio vida. La regó para que esa tierra produzca un fruto. Así es la palabra de Dios por nosotros, para nosotros. Nos da vida. Y nos da vida para que esa palabra que Dios envía produzca lo que Dios quiere en nosotros. Escuche, y dé el fruto por el cual Dios también la envió para nosotros. Por eso a veces usted no ve nada. Por eso en medio de eso usted dice, no, parece que a lo mejor no fue Dios el que me habló. A lo mejor fueron cosas del pastor. No, hay una garantía y la palabra que sale de mi boca no volverá a mi vacía. Entonces todo lo que Dios le habla, hermanos, no son palabras al viento. Ahora, ¿quién tiene que recibirla con fe para vivir esa palabra? Con un resultado tenemos que ser nosotros. El mejor ejemplo, escucha esto, lo tenemos en algo tan sencillo pero tan poderoso como esto. Y es en que Dios prometió un Salvador desde el momento mismo de la caída del hombre, ¿no? ¿Sí o no? Ya había un cordero inmolado, ¿cierto? Para la caída del hombre cuando Adán peca, cuando es sacado. La Biblia dice que de antes de la fundación ya había Dios preparado a un cordero inmolado. Jesucristo mismo, su Hijo. Y usted y yo sabemos que esa promesa se cumplió cuando Dios envió a su Hijo, cuando Dios envió a Jesús. Había algo preparado que Dios dijo, había algo que Dios había dicho, sí. Dios lo preparó, sí. Cumplió al enviarlo, lo cumplió. Escúcheme bien, lo cumplió. En el tiempo que tenía que hacerlo, lo hizo. Eso dice la Biblia en Juan 1:14. Dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. La palabra, Cristo, el que estaba en el comienzo.
y habitó entre nosotros, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, como el único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios envió a su Hijo, cumplió con lo que dijo, ¿no? Porque la palabra que sale de Él no vuelve vacía, porque tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Que usted y yo por medio de ella fuésemos salvos. ¿Sí o no? Nos dio salvación por medio de la cruz y después volvió al Padre. Pero volvió ya con un fruto. Nosotros. Entonces aquí tenemos el mejor ejemplo de que Dios no miente ni tampoco falla. Pues. Tenemos el mejor ejemplo que las palabras de Dios no son palabras al viento. Por eso usted tiene que estar expectante. Porque Dios no juega con su expectativa. Dios no juega con su fe. Es usted el que tiene que estar expectante, escúcheme bien, a lo que Dios quiere hacer con usted. Porque la palabra que usted recibe de Dios va a tener un resultado, un fruto allí en su vida. La palabra de Dios se cumple. Las palabras que salen de la boca no vuelven a Él sin fruto, no vuelven a Él sin los resultados que Dios quiere. Sino que su palabra hace todo lo que Dios dijo y es prosperada, dice, en todo lo que Él le envió, dijo Isaías. Por eso tan solo espere. Escúcheme bien, espere. No piense que lo que Dios le dijo no se va a cumplir. Trabaje usted para que eso suceda. No trabaje en lo que Dios le dijo, trabaje en la parte que le toca hacer a usted. Creer, confiar, esperar. Si Dios un día le habló a usted y usted recibió una palabra allí en su corazón, hermano, no la suelte. No la suelte y no la suelte porque fue Dios. Si es palabra de Dios, es Dios el que la va a respaldar con resultado, con fruto a través de su poder. Por eso tan solo espere. Dígale al de al lado, espera. No pierdan la fe, dígale. ¿Qué le pasó? Se le acabó el fuego. No pierdan la fe, dígale. Claro, espera, no pierdan la fe. No pierdan la fe. Claro, no pierda su esperanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos vaya. Lo dice Isaías 55:11. Escuchen lo que dice Isaías 55:11. Es palabra de Dios, es Dios hablando por medio de Isaías. Es Dios el que lo dijo, no es algo que yo quiero que usted se convenza, no. Dios le está hablando a su necesidad. Así será la palabra que sale de mi boca. ¿Cómo será? Dice, no volverá a mí vacía. Ahí está hablando Dios por Isaías. Eso quiere decir que lo que Dios habla, escúcheme, va a producir un fruto en usted y no va a volver a Dios hasta que ese fruto no se produzca en su vida. Sino que hará lo que yo quiero. O sea, tiene propósito la palabra. Lo que Dios le habla tiene un propósito, no es algo, hoy qué lindo el mensaje hoy. Bueno, vamos, el jueves vamos a escuchar otro. No, cada palabra de Dios tiene un propósito. Escúcheme bien, usted está aquí el día de hoy porque hay algo que Dios le está recordando a usted. Claro, porque la palabra de Dios tiene un propósito y como es viva y es eficaz, Dios sabe lo que usted necesita, por eso Dios le vuelve a hablar y le da la garantía de que lo que Dios le ha hablado y usted ha creído de parte de Dios, eso que usted ha creído va a tener un fruto en su vida. Va a tener un resultado en su vida, porque con ese propósito Dios la envía. Por eso dice, sino que hará lo que yo quiero. Cumplirá mi propósito, dice Dios. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Por eso siga creyendo en lo que Dios le dijo o Dios le habló, porque su palabra, la palabra de Dios y la promesa de Dios son firmes. Son firmes, por eso dice, hará lo que yo quiero. Y va a ser prosperada en aquello para que la envíe. Eso es una garantía. Es una garantía, escúcheme bien, de que Dios va a hacer algo a través de lo que le hablo esta noche.
Entonces recuerde esa promesa que Dios le dio y ore cada día por ella. Ore sobre esa palabra. Claro, ore y pronúnciela y declárela con fe, como dijo el salmista: los que sembraron con lágrimas, con regocijo van a cegar. O sea, si usted está orando, está clamando a Dios, llorando a Dios, pidiendo a Dios, hermano, está sembrando algo y va a poder recoger con alegría, con gozo el resultado que Dios le va a dar por esa siembra. Ore cada día por ella, ore sobre esa palabra y pronúnciela y declárela cada día con fe. Nosotros somos malos para declarar con fe, pero puta que somos buenos para declarar sin fe. Me tenéis cansado, me tenéis cansada. ¿Cuándo? Así declaramos nosotros. En vez de decir en el nombre de Jesús, hey, yo declaro sobre, empezar a bendecir. Aunque las cosas, hermano, usted las vea de otro color, pero aprenda a mirarlas como las ve Dios. Aprenda a verlas como Dios las ve. Si no, ¿cuándo van a cambiar las cosas si su semilla no es la correcta? ¿Cómo va a cegar algo bueno, cosechar algo bueno si siembra algo al revés, siembra algo malo? Pastor, quiero cosechar papa y sembró, no sé, zanahoria. Por eso es que la cosecha suya, escúchame bien, no es un problema de Dios, es un problema de su semilla. Porque Dios quiere hacer algo a través de lo que nos habla. Pues. Si eso dice Isaías. Y nos da la garantía el Señor de que lo que Él nos habla, escúchame bien, nos habla porque Dios está seguro en lo que usted y yo necesitamos. Y como Él está seguro en lo que usted y yo necesitamos, escúcheme bien, Dios dice: yo voy a prosperarte en ello que yo también quiero hacer en ti. Pero nosotros, si el problema no es Dios, el problema no es el vecino, es lo que sembramos. Acuérdese, es lo que sembramos. Porque si usted quiere tener, no sé, papas como el vecino, tiene que acá sembrar papas. No seguir sembrando lo que usted quiere, porque lo que nosotros queremos no es bueno. Lo que Dios quiere es bueno. Por eso es que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y su palabra viene porque trae cambio a nosotros. Trae cambio para lo que vivimos, para lo que enfrentamos y para nosotros mismos también. Por eso pronúnciela, declárela con fe. Porque esa palabra y esa promesa que Dios le dio, no volverá a Dios sin antes hacer aquello por lo cual Dios también se la dio a usted. No volverá vacía, no volverá sin resultado ni sin fruto, sino que hará lo que Dios quiere y será prosperada en cada corazón. Eso dice Isaías 55:11. Así será la palabra que sale de mi boca. Dijo el Señor: no volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envió, dijo el Señor. Entonces no se olvide que la palabra de Dios es real. Escuche bien, no se olvide. Porque si usted no se olvida que la palabra de Dios es real, es viva y eficaz, entonces esa palabra lo va a llevar a usted a cambiar su semilla. Porque si usted se olvida, escúcheme bien, de que la palabra de Dios es real, usted va a seguir con lo suyo. Porque es por la palabra de Dios, escúcheme bien, que se enderezan los caminos del hombre. Entonces no se olvide que la palabra de Dios es real. No se olvide que la palabra de Dios no se anula, no se atrasa, no falla, ni tampoco se pierde. Escuche bien, la palabra de Dios no se anula, no falla, no se atrasa, ni se pierde. Lo dijo el Señor. La que sale de mi boca, dijo, la palabra no falla, no vuelve sin fruto, sino que hace lo que yo quiero y es prosperada, bendecida en aquello que yo, por lo cual yo también la envié. Por eso no dudemos ni dejemos de creer en lo que Dios ha dicho, sino que creamos por encima de lo que podamos ver. ¿Por qué? Porque puede que no entendamos ni podamos comprender los tiempos que Dios tiene para cada respuesta en nosotros. Pero confiemos en lo que dice su palabra, pues. Confiemos en que su palabra se va a cumplir en nosotros. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que su palabra no volverá a él vacía,
no volverá a Dios, escúcheme bien, sin fruto. Imagínense cuánto nos habla este verso bíblico. Si usted puede leerlo, lea el capítulo completo, se va a dar cuenta de todo lo que hace la palabra de Dios nosotros y los ejemplos que Dios coloca ahí. Porque cuando Dios nos habla, lo que Dios nos habla viene para cumplirse. Y ahí está la respuesta del por qué muchas veces pareciera que lo que Dios nos ha dicho no se cumple. ¿Y sabe por qué? Porque somos nosotros los que ponemos la respuesta de Dios en espera para nosotros. Dios tiene un propósito con su palabra. Escucha bien. Tiene un propósito. Por eso dice claramente, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero. Eso indica que Dios cuando nos habla tiene un propósito con su palabra. ¿Sí? Y el propósito que Dios tiene no es el propósito que usted quiere. Porque el propósito que usted quiere, escúcheme bien, Dios conoce que no es bueno para nosotros. De primera puede ser bueno, pero después puede terminar mal. Dios conoce el principio y el final de las cosas. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y como Dios conoce, escúcheme, empieza a ordenar todas las cosas. Pero ya no como usted espera y usted quiere, sino conforme a la palabra que Él nos habla. ¿Ya? Pero esa palabra que Dios nos habla, hermano, nunca deja de hacer lo que usted y yo estamos orando y pidiendo a Dios. Pero escúcheme, pero Dios, ¿qué hace a través de aquello? Empieza a ordenarlo. Empieza a ordenarlo para que cuando Dios suelta aquello que usted está pidiendo, lo que nosotros estamos pidiendo, no nos vuelva de nuevo al comienzo. ¿Sí? No nos vuelva de nuevo al comienzo, porque el hombre repite, escúcheme bien, siempre repite lo mismo. El hombre siempre repite lo mismo, entra en un ciclo como que avanza y vuelve atrás otra vez. Pero cuando Dios habla, escúchame, se cumple el propósito de Dios en nosotros. Y es ese propósito el que nos hace avanzar en aquello que nosotros no podemos. Por eso el hombre sin Dios no avanza. El hombre va en caída libre. Pero el hombre con una palabra de Dios sabe lo que tiene claridad. Escúchame bien, claridad, y puede visionar no lo que está viendo, sino que lo que espera en Dios que acontezca. Porque eso hace la palabra en nosotros. Yo al meditar en esto, así será la palabra que sale, no volverá a mi vacío. Yo digo, Señor, hemos estado orando, yo digo, Señor, bueno, estamos en esa espera. Dios nos está preparando para eso. Pero mi convicción, Dios me dice, tu convicción no es lo que yo voy a hacer, sino que tiene que ser creer que lo que yo te he dicho se va a cumplir en tu vida. Porque nosotros sufrimos. Dios nos habla y seguimos llorando por lo mismo. Dios nos habla y seguimos sufriendo por lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nos falta el oído del entendimiento para poder comprender lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y que es Dios el que nos quiere prosperar, no como queremos, sino que a su manera. ¿Sí? Por eso si Dios ha puesto una palabra en usted en algún momento, usted ha recibido, no se olvide de lo que recibió. Todo en algún momento pasa, algo pasa dentro de nosotros, como que algo sucedió, que mi expectativa cambió. Bueno, acuérdese de eso y acuérdese de lo que dice Isaías 55:11, que Dios no le mintió. No fue una palabra que tiró y usted no. Sino que fue una palabra porque Dios sabía lo que había en su corazón y lo que usted necesita y lo que Dios tiene que hacer con usted. Acuérdese que Dios no desecha a nadie ni nada. ¿Sabe lo que hace Dios? Lo transforma, lo cambia, lo lleva al orden de Él, porque es el orden de Él lo que trae bendición a la persona. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Vamos a decirle al Señor, perdónanos. Y perdóname, Señor, porque hemos sido duros. Porque Dios nos habla, Dios quiere hacer algo en nosotros. Y nos habla y nos habla y nos viene hablando desde hace miles de años. Y el hombre aún sigue en su propio camino, pensando como piensa, buscando que Dios le responda como Él quiere y no como Dios conoce que usted y yo necesitamos. Hermano, si hay algo que no ha llegado a su vida es porque Dios conoce que hay algo primero que la palabra tiene que cambiar, transformar en usted. Por eso acuérdese, cada vez que usted ore y venga
venga el enemigo, el enemigo de su alma, a influenciar su mente, a decirle que eso no va a suceder así. Acuérdese lo que dice Isaías 55:11. Acuérdese de lo que Dios le habló. Escúchame bien, no de lo que usted quiere, de lo que Dios le habló. Y encuentre su respuesta ahí, y ahí empieza a orar a través de lo que Dios le dijo. Porque lo que Dios le dijo es lo que dice la Biblia. Isaías es lo que habla Dios de que a él no va a volver sin fruto, de que va a tener un resultado en nosotros. Sí, por eso muchas veces nosotros pedimos, dice la Biblia, Jesús dijo, y piden mal. ¿Por qué pedimos mal? Porque pedimos como queremos y no conforme al propósito que tiene Dios con nosotros. Por eso dice, hey, y hará lo que yo quiero, porque la palabra de Dios tiene un propósito. Pero nosotros pedimos fuera ese propósito y por eso no tenemos respuesta. Pero pidamos conforme a lo que Dios estableció. Oremos por esta palabra. Señor, tu palabra dice que cuando tú hablas, lo que tú me dices, lo que llega a mi corazón, lo que yo creo, Señor, va a tener un resultado. Y empieza a orar en esa dirección y dígale, Señor, y aunque yo no vea nada, si tú lo dices, tú lo vas a hacer, Señor. Porque esa es nuestra fe. Nuestra fe no se basa, escúcheme bien, en lo que vemos. Es como le decía el otro día. Nuestra fe no puede estar basada en la respuesta que queremos de Dios. Tiene que estar basada en el Dios de la respuesta. Porque si no, cuando Dios no nos responda, ¿cómo mandar? ¿O no? Y acuérdense que le dije yo que Dios muchas veces nos va a decir que no. Al apóstol Pablo, cuando le dijo, quítame este aguijón, ¿qué le dijo? No, le dijo, no quiero. Bástate mi gracia. ¿O no? ¿Cierto que sí? Porque no es como queremos. Y Pablo, imagínense, estaba full. Y le dijo, no, bástate mi gracia. Y Pablo entendió algo, por eso después no se detenía, no se quejaba, no veía el problema. Porque Pablo dijo, ahora entiendo, ahora sé que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, cuando nosotros no podemos. Ahí se perfecciona el poder de Dios. Por eso Pablo dice, ahora entiendo que cuando soy débil, soy fuerte. ¿O no? Claro, ahora entendemos eso. Pues. Ahora entendemos que cuando, escúcheme, que pase lo que pase, suceda lo que suceda, vivamos o muramos, como decía Pablo en Romanos, del Señor somos. ¿O no? Que estamos bajo la protección de Él, pues, bajo el cuidado de Él. Claro, y eso es lo que tenemos que entender. Si llegamos, hermano, a comprender eso, no, olvídese. Dios lo va a acelerar y va a empezar a soltar cosas que no se han soltado en ustedes. Porque todavía seguimos empujando con nuestra fuerza. Cuando tenemos que descansar en Dios, esta palabra es para descansar en Él. Es para decir, Señor, tú lo dijiste, ok, yo voy a esperar. Y esperar es avanzar. Voy a seguir creyendo y avanzando porque sé que tú tienes el control. Sé que, Señor, si no he visto la respuesta, porque hay algo que tú estás formando o transformando en mí. Pero tu palabra, Señor, dice hasta el final que tú harás prosperar lo que hablaste hoy día en mi vida. Y eso a usted, escúcheme, lo va a fortalecer. Por eso ore por esa palabra. Cuando venga una situación, acuérdese que si Dios le habló, Dios cumplirá. Porque la palabra de Dios no solo es viva, es eficaz. Y tiene poder para hacer lo que usted y yo no podemos. ¿Sí? Señor, oramos en esta tarde, en esta noche. Oramos, Señor, dando gracias por tu palabra. Oramos, Señor, porque esa palabra, Dios mío, que tú nos hablas el día de hoy. Señor, a través de esa palabra tú nos recuerdas que lo que tú nos hablas no son palabras al viento, Señor. No son palabras, Dios mío, que vienen, Padre, para tranquilizarnos o conformarnos, sino que son palabras, Dios mío, que traen un propósito.